Bienvenidos. Este es un espacio de paz, de fe y de encuentro con la palabra de Dios. Aquí encontrarás lecturas de las Sagradas Escrituras para que puedas escucharlas, meditarlas y llevarlas contigo a lo largo del día. Hoy te traemos uno de los capítulos más íntimos de todo el Evangelio de Juan. Es la noche antes de la cruz. Jesús lo sabe todo, sabe lo que viene, sabe quién lo va a traicionar, sabe que Pedro lo va a negar. Y aún así, lo primero que hace esa noche no es dar un discurso. Se levanta, se quita la ropa, toma una toalla y se arrodilla a lavar los pies de sus discípulos. Lo que hace en ese momento lo dice todo sobre quién es y sobre cómo debemos vivir. Antes de comenzar, meditemos en estas palabras de Marcos 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, versículo 45. Reina Valera 1909. La lectura de hoy proviene de la versión Reina Valera 1909, una traducción clásica y majestuosa de la Biblia al español. Leeremos Juan capítulo 13, la noche de la última cena vista desde los ojos del discípulo amado. En este capítulo encontraremos tres momentos que se encadenan con una profundidad extraordinaria: el lavado de pies, una lección sobre el servicio que ninguno de ellos esperaba, la revelación del traidor, pronunciada con más tristeza que ira, y el mandamiento nuevo, el legado más precioso que Jesús dejó esa noche. Escúchalo como si estuvieras recostado a la mesa con ellos, sintiendo el peso de esas últimas horas. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba. Levántase de la cena y quitase su ropa, y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: Lo que yo hago tú no entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: No me lavarás los pies jamás. Respondiéndole Jesús: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dícele Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, mas aún las manos y la cabeza. Dícele Jesús: El que está lavado no necesita sino que lave los pies, mas está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque ya sabía quién le había de entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después de que les hubo lavado los pies y tomado su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os los digo antes que se haga, para que cuando se hiciere, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que reciba al que yo enviare, a mí recibe, y el que a mí recibe, recibe al que me envió. Como hubo dicho Jesús esto, fue conmovido en el espíritu y protestó, y dijo: de cierto os digo,
que uno de vosotros me ha de entregar. Entonces los discípulos mirábanse los unos a los otros, dudando de quién decía. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien decía. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: Aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, diólo a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: Lo que haces, hazlo más presto. Mas ninguno de los que estaban a la mesa entendió a qué propósito le dijo esto, porque los unos pensaban, porque Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Como él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya noche. Entonces, como él salió, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y luego le glorificará. Hijitos, aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros ahora. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Dícele Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Respondiéndole Jesús: Donde yo voy, no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Dícele Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Respondiéndole Jesús: ¿Tu alma pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Juan abre este capítulo con una frase que lo resume todo. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Y luego nos muestra cómo se ve ese amor hasta el fin. Se levanta de la mesa, se quita la ropa, toma una toalla y lava los pies sucios de hombres que en pocas horas lo van a abandonar. Pedro protesta y en su protesta hay algo que todos entendemos. Tú a mí no puede ser, pero Jesús le responde con algo que va mucho más allá del ritual. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. No es solo un gesto de humildad, es una declaración sobre quién es Él y cómo funciona su reino. En este reino, el grande sirve al pequeño, el maestro lava los pies del alumno, el Señor se arrodilla ante el siervo, y cuando vuelve a sentarse a la mesa hace la pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? No como examen, sino como invitación, porque ejemplo os he dado. Luego Judas sale y Juan lo anota con 2 palabras que pesan como piedras. Era ya noche, no solo afuera, adentro también. Y en ese momento, cuando la traición ya está en marcha, Jesús da el mandamiento que resumirá todo lo que enseñó: que os améis unos a otros, como os he amado, no como a ustedes les parece bien, no hasta donde sea conveniente, como os he amado, con la toalla en la mano, de rodillas hasta el fin. Hoy la pregunta de este capítulo es simple y directa. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesitas lavarle los pies? No literalmente, pero sí en el espíritu de ese gesto. Servir cuando no es tu turno. Dar sin esperar reconocimiento. Amar cuando el otro no lo merece. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Gracias por acompañarnos en esta lectura. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien que también la necesite. Suscríbete para recibir más lecturas bíblicas cada semana y que Dios te bendiga profundamente en este día.